Ok, vamos a ver cómo crear un mueble usando GDL. Aquí tengo en esta imagen, tengo yo un sketch de lo que yo deseo crear como mueble. Y es a veces así la forma como uno comienza luego a imaginar y a planear cómo es que quiero diseñar un objeto. Primero tengo que tomar en cuenta las propiedades que voy a darle al objeto, en este caso el largo, el ancho, el espesor que va a tener ese objeto. Si voy a querer agregarle funciones, en este caso quiero agregarle copias. eh, Quiero darle también igual unas funciones para aprender a apagar a los lados, las caras laterales del objeto. Y luego eh, las dimensiones, cómo se van a comportar las dimensiones del objeto. En este caso, el largo que tengo. Ese largo va a estar compuesto por el espesor de las caras, un largo de una tapa que voy a poner acá. El ancho, igual va a ser igual un ancho total, pero ese ancho está conformado por el ancho de esta pieza más el espesor de la pieza trasera. Y luego en la parte, aquí está descompuesto, en la parte frontal acá tengo que voy a tener un espesor de base. Esa base va a ser independiente a los entrepaños. Y la sumatoria de estas dimensiones me van a dar el alto. Y aquí tengo también un ajuste aquí, que estos entrepaños pueden ir creciendo a un determinado número. Entonces, pues ya tengo bastantes datos aquí, que estos son los parámetros que voy a emplear para crear mi objeto. Vamos a crear entonces el sketch a mano aquí y luego de aquí voy a pasar a lo que sería ya, en este caso, a la creación del objeto. Voy a dar aquí clic en objeto nuevo y en esta ventana vamos a comenzar a darle forma a esto. Entonces primero voy a elegir el subtipo. En este caso va a ser un mueble. Voy a irme aquí a elemento de modelo. Vamos a ponerlo aquí en mobiliario. Y en mobiliario voy a tener aquí el de almacenamiento. Sería el adecuado. O podría ser otro mobiliario. Voy a ocupar aquí el de almacenamiento. Le voy a dar aquí seleccionar. Y después le voy a poner aquí el nombre del autor. En este caso le voy a poner mi apellido. Mi correo más bien. Y de ahí la descripción. Le pondré aquí que será un estante. Un estante. Y la palabra clave le voy a poner GDL. Estante. Ahora vamos a ir a dar clic aquí en parámetros. Y aquí voy a ver que están creados ya unos parámetros por defecto. Esos parámetros corresponden a la plantilla del subtipo. Y ya tengo acá la representación en 2D. Y parámetros para listados, para la generación entonces de cuantificaciones del objeto. En base a una normalización que se llama FM, que es el eh, management. Ok, ahora vamos a irnos aquí dice acá parámetros de listado adicionales. Tenemos otros datos. Aquí, por ejemplo, referentes a información de ancho, profundidad, altura, etcétera. Estos todos son parámetros que son en texto y que no va a haber problema después en complementar. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué parámetros vamos a ocupar. Aquí tengo ya por defecto unos, que es A, B y C, que sería el ancho, el largo, más bien sería el largo, el ancho y la altura. Y acá viene el tipo en este caso, de variables que son. Las que son azules no se pueden modificar, se dan cuenta, porque ya obedecen a una plantilla. Entonces, bueno, aquí voy a adicionarle, voy a poner aquí nuevo, y le vamos a poner acá un título, y a este le vamos a poner aquí, le voy a poner parámetros de mueble, mueble. Le pongo acá nuevo, y bueno, comenzaremos primero a ajustar el script, y vamos a ir viendo qué parámetros vamos ocupando para irlos creando. Pero el primero que voy a crear va a ser aquí uno que se va a llamar número de copias. Le voy a poner aquí número de separación.
de entre paños. Ahí está. Y lo voy a poner aquí de tipo número entero. Y voy a poner aquí a crear un entrepaño. Ahora vamos a irnos aquí al lo que sería el script en 3D. Vamos a comenzar a modelarlo aquí. Voy a comenzar con una función que es muy básica, que es la función block. Y vamos a poner las dimensiones, que va a ser A, B, y la altura es ZZ, Y, ZX. Le doy aquí revisar el script y el script está correcto, ok. Entonces, aquí voy a poner las dimensiones del mueble. Sería 0.060 de 1.20 de largo, sería 0.60 de ancho, y de altura lo voy a dejar aquí en 1. Necesito poner una variable para el espesor. Le voy a poner aquí nuevo. Le voy a poner aquí espesor de entrepaño, espesor nada más de material. A este espesor le voy a poner aquí un espesor de media pulgada, que sería 0.0125. Es el espesor que voy a ocupar para mi material. Y acá le voy a poner el nombre de la variable, espesor. Lo voy a dejar ahorita así, con nombres, para que podamos ir viendo de qué trata cada variable. Le voy a copiar, control C, me voy al script. Y acá, en este caso de altura, va a ser el espesor. Ahí está. Revisar el script y el script está correcto. Ahora vamos a ver el resultado en la vista 3D. Y veamos, ahí está. Esto va a ser el inicio de mi mueble. Esto vendría siendo lo que va a corresponder a la base. ¿Sí? Va a ser la parte inferior. Y ahí tal vez valdría ponerle aquí entonces al nombre del parámetro espesor de base. Y la base a veces en los muebles es un poco más ancha. Y aquí le voy a poner un espesor de 5 centímetros. Ahí está. Y ahí tengo el espesor de mi base. Ahí voy a comenzar, digamos, a generar mi mueble. Ok, ahora de aquí yo necesito crear los entrepaños y las caras laterales. Voy a irme al script 3D y vamos a comenzar a separar todo esto, ¿sí? Porque este es un mueble que va a tener 4 componentes. Van a ser 4 componentes. Le voy a poner aquí 4 componentes. El primer componente va a ser los lados laterales. El lado lateral va a ser un lado, le voy a poner aquí, entre comillas, lado lateral. Y luego cierro las comillas y le pongo puntos. Y le doy Enter. Ya voy a crear el script del lado lateral. El script del lado lateral va a ser un block igual. Ese block va a tener un largo que va a corresponder al espesor de material. Espesor de material. Y el coma va a tener un ancho que va a ser el mismo ancho del mueble más el espesor del material. Sería en total, le voy a poner aquí espesor. Le voy a poner, perdón, el A, que sería, sería el B, perdón, más el espesor del material y un alto, que ese alto sería el alto que tendría el mueble. Entonces le voy a poner aquí ZZ y XZ. Ahí está. Necesito entonces la variable de espesor de material. Voy a parámetros y voy a crear aquí la variable. Nuevo, espesor material. Ese espesor voy a poner aquí por defecto la mitad de 1 pulgada. Y le pongo acá espesor material. Y vamos a revisar ahora cómo se comporta aquí. No aparece nada. Voy a ver cómo es espesor de material. La variable se llama espesor de material.
reviso el script. Hay una variable que no está inicializada. Le doy parar. Ha de ser la de la altura. Luego YZX. Es YZX. Ahí está. Veamos ahora el resultado. Ahí lo tenemos. Ok. Ahora, esa altura, como quedamos, esa altura, si expresamos la fórmula, esa fórmula, bueno, pues esa fórmula vamos a ocuparla para lo que es el ancho y lo que es la altura para definir el resto de las partes, porque si se dan cuenta, el espesor que voy a manejar, que es el de 60, no es el espesor en sí del objeto total, porque aquí ya va a estar teniendo aquí un adicional. Más bien sería que tengo un espesor total. Voy a irme aquí al 2D, al maestro, perdón. En el maestro voy a generar mis fórmulas que van a aplicar a todo el objeto. Entonces tengo un espesor general, que es el espesor B. Entonces, espesor total es B. Y luego de ese espesor total voy a tener yo un ancho que va a tener la tableta de la base, ancho de base. Ese ancho de base va a ser igual a el ancho total menos el espesor de material. El ancho de base. Le voy a quitar aquí el comentario. Esa va a ser la fórmula para el ancho de la base. ¿Sí? Entonces, ya declaré aquí en este script cuál va a ser el ancho de la base. Lo voy a poner aquí en el 3D. Sería el ancho de la base sería B. Voy a cambiar. Va a ser ancho de base. Y luego tengo una altura que es la altura total, que es la ZZYZX. Esa altura solamente va a afectar a lo que sería todo el mueble. Entonces va a haber un punto en el cual cuando no tenga yo activado o cuando no tengo yo activados los lados laterales, solamente va a llegar a la altura de, en este caso, del espesor de la base. ¿Sí? Entonces, a ver. Aquí le voy a poner base para que no me confunda. Espesor base. Bueno, ahorita ajustamos el resto. Lo voy a dejar ahorita así. Tenemos ese ajuste en fórmulas. Ok, ahora necesito otra cara que es esta. Entonces, para eso voy a crear yo, ese sería el lado lateral. Le vamos a poner aquí lado lateral izquierdo. Izquierdo. Ahora el lado lateral derecho. Lado lateral derecho. Lado lateral derecho va a ser el mismo script que tengo acá. Lo voy a pegar acá, abajo. Nada más que aquí se va a desplazar. Va a tener un desplazamiento. Y ese desplazamiento lo voy a tener en... aquí tengo graficado mis ejes coordenados. Va a ser un desplazamiento en el eje X. Y ese desplazamiento va a ser, en este caso, el total. ¿Sí? El total del ancho del largo del mueble. Entonces, el largo estamos manejándolo como lado A. Y vamos a poner el desplazamiento sobre el eje de las X, que va a ser ADDX. Y el desplazamiento va a ser igual a A. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces tenemos otro punto aquí, que la base en algún momento va a tener que estar del mismo largo. Y se va a anteponer aquí a lo que serían las tabletas. Si se dan cuenta, el largo también de lo que es la tableta de la base es también A. Aquí hay dos cosas, entonces el lado lateral o los lados laterales van a surgir de la base, entonces tengo que desplazarlos hacia arriba. Le voy a poner aquí
AD de Z, y ese desplazamiento va a corresponder al espesor de la base. AD de Z, espesor, base. Por lo mismo, entonces la altura va a ser una fórmula también, la altura de estos lados. Esa fórmula va a ser el alto total que tiene el mueble menos el espesor de la base. Voy a irme aquí al maestro y vamos a poner aquí el alto de los lados laterales. Y aquí va a ser igual a alto lado lateral es igual a el valor que tengo de la altura total, que es ZZYZX, menos el espesor de la base. Espesor base. Voy a copiar entonces esto y lo voy aquí a sustituir aquí. Entonces ya la altura del bloque va a ser esta. Y aquí también va a ser esta. Ahora, si se dan cuenta, fíjense dónde queda. Ya se levantaron, miren, ya se levantaron los bloques. Aquí este quedó un poco más alto, ahorita vamos a ver por qué. Ahorita se está leyendo todo de corrido el script, y como les digo, en el GDL va leyendo todo en secuencia, por líneas. Y acá está poniéndose aquí un valor, que es es un modificador. Y como se mantiene ese modificador, en la siguiente parte del script también se afecta. Entonces aquí estoy sumando dos elevaciones. La primera que se eleva un espesor de base, y en la segunda también se eleva un espesor de base, y por eso está así. Entonces, para ir borrando las modificaciones de las coordenadas, le voy a poner el valor de del. Y le ponemos 1 porque es una modificación que vamos a borrar. Voy a borrar aquí le dice que del 1, que borre una de las modificaciones, la va a leer entonces de arriba para abajo, y ahí va a borrar esta, y al borrar esta únicamente va a quedar la que sigue, y el resultado va a ser este. Ahora, si nos damos cuenta, el desplazamiento que tiene esa cara, se dan cuenta, aquí tengo un origen, y a partir de ese origen hacia el lado derecho está graficando las tabletas laterales, ¿sí? Entonces el desplazamiento también lo va a tomar del origen y va a modificar el desplazamiento de esta tableta hacia este lado, justo en esta esquina. Eso quiere decir que el desplazamiento de la tableta del lado derecho va a ser igual a lo que sería el ancho de la base, el ancho de A, perdón, el largo de A, menos el espesor de material. Y ya vemos aquí cómo queda, y ya está. Entonces se van dando cuenta, esto es sumar en este caso, de lo que serían fórmulas para coordenadas, ¿sí? Aquí se dan cuenta también, igual yo había marcado un ancho de la base, lo pusimos con una fórmula, que le restamos el espesor de la cara trasera, y obviamente que estamos equivocados porque tenemos que dejarlo normal. Ancho de base, lo voy a poner aquí entonces B, normal, y va a abarcar todo de manera que, veamos, A, de manera que aquí también igual de la tableta va a ser B, y queda así. La cara trasera entonces es la que va a tener una afectación aquí, y la vamos ahorita a dibujar. Ahora, también aquí le voy a poner una instrucción para que borre en este caso los desplazamientos. Le voy a poner aquí del 2. Va a borrar dos modificaciones de las coordenadas, que es la de Z y la de X. Va a regresar el origen. Al origen el eje de coordenadas local. Se dan cuenta que ya regresó al origen. Voy a comentar esto. Y vean cómo aquí está aquí. Y cuando le pongo la instrucción de del 2, regresa al origen. Ahí está.
Eso quiere decir que vamos a poner la siguiente parte, que va a ser el lado trasero. Y en el lado trasero, aquí le pongo 2 puntos, también va a ser un block. Ese block, en lo que sería el largo, va a ser así. Vamos a poner aquí la fórmula. Y le ponemos acá eh, largo de lo que sería la cara trasera o el lado trasero. Y el largo va a ser igual a, si tenemos aquí un largo total, ese largo total le voy a descontar 2 veces el espesor del material y voy a tener ese largo. Aquí le ponemos largo, lado trasero, es igual a en el largo total que está menos 2 veces 2 por el espesor de material. Ok, y vamos a tener un alto. Y ese alto va a ser igual al el que tenemos acá de los lados laterales. Es alto lado lateral. No voy a tener necesidad de crear esa fórmula de vuelta. Me voy aquí al 3D y aplicamos entonces las fórmulas. El primero va a ser, dice aquí, block va a ser espesor de material. Ya no sería aquí espesor de material. Es la cara frontal. Sería que aquí va el largo. Sería el largo. Ese es largo lado trasero. Largo lado trasero es el largo del... El ancho va a ser entonces el espesor de material. Y el alto va a ser el alto del lado lateral. Esas son las variables que van a aplicar. Entonces vemos aquí el 3D y aquí tenemos la cara. Bueno, ahora tenemos que desplazar este bloque. El primer desplazamiento que vamos a tener nosotros va a ser igual a, sobre el eje de las X, AD de X, va a ser igual al espesor de material. Ahí está. Y vemos acá resultado y ahí lo tenemos. Se desplazó. Y ahora lo vamos a desplazar hacia atrás. Tenemos acá en este punto nuestro eje coordenado. Es decir que si lo desplazo hacia allá va a quedar salido. Lo voy a desplazar entonces sobre el eje de las Y, AD de Y. Y le voy a poner aquí el ancho que sería B. Y vamos a darnos cuenta que en este caso la cara queda por fuera. Aquí está. Quedó por fuera. Y quiero que esto quede arriba y quede montado en la base. Entonces va a ser el ancho del B menos el espesor de material. Y ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces la altura, si se dan cuenta, ahí tengo un detalle porque falta elevarlo. Lo voy a elevar sobre el eje de las zetas. AD de Z y para arriba le vamos a poner nosotros la altura que va a ser el espesor de la base. Y ahí lo tenemos. Y ahí tenemos las caras de nuestro mueble. Ahora vamos a poner nosotros las repisas, que van a ser los entrepaños. Esos entrepaños se van a generar a partir del origen. Voy a mover acá, voy a borrar entonces ya los desplazamientos. Vamos a borrarlos, le vamos a poner aquí del 3 para que se borren los 3 desplazamientos que yo hice. Se regresa de vuelta aquí al origen el eje coordenado o las coordenadas locales. Ahora vamos a comenzar a graficar las tabletas. Para graficar las tabletas le voy a poner aquí entrepaños, cierro comillas y luego puntos. Y los entrepaños vamos a generar la fórmula de cada uno. Bueno, el largo del entrepaño va a ser igual al mismo que apliqué para el lado trasero. Voy a crear block. Y va a ser igual largo lado trasero. Aquí está. Lo pego acá. El ancho que voy a tener aquí de mis entrepaños va a ser igual a el ancho total, B,
menos el espesor de material. Y el alto va a ser el espesor de material. Espesor de material. Ahí está. Y veamos el resultado. Ahí lo tengo. No se observa porque está aquí adentro. Lo voy a levantar entonces. Lo vamos a ver de qué manera lo vamos a levantar. Tenemos nosotros en los parámetros que yo dibujé acá, que tengo acá una separación de entrepaños. Esta separación va a tener que va a ir de la mano con el espesor de las tabletas de entrepaños y el alto que voy a tener de material de los lados laterales. Ahora, hay dos maneras de ver esto. Una es tomar en cuenta la altura y generar una separación determinada bajo un número en este caso, de entrepaños. Y la otra es verlo del lado de que yo le ponga a este objeto un determinado, una determinada altura a los entrepaños, la cual va a afectar obviamente el alto. Aquí lo que voy a hacer es optar por el número. ¿Sí? Voy a calcular un número en este caso de entrepaños basándome en la altura. Ok, entonces basándome en la altura va a generarse eso, y para eso yo tendría como datos la altura y los números, el número de entrepaños. Entonces, con una fórmula yo obtendría la distancia que va a haber entre cada entrepaño. Ok, me voy aquí al maestro y vamos a poner aquí la fórmula. Vamos aquí separaciones, altura de separaciones de entrepaño. Entonces tengo una altura total que es ZZ, YZX, y ese se va a dividir entre el número de entrepaños. ¿Sí? Esa va a ser mi fórmula. Y esto va a ser el resultado de la altura de separaciones. Es igual a esto. Me voy aquí a parámetros y vamos a ver aquí una variable que le voy a agregar acá, que ya había agregado yo, que dice número de entrepaños. Le voy a poner número de entrepaños. Recuerden que le pueden poner el nombre que quieran a la variable. A ver. Pero hay algunas cosas, por ejemplo, algunos textos que no se pueden, como por ejemplo la ñ. Ahí está. Número de entrepanos. Ese va a ser el dato que le voy a dar yo aquí por defecto voy a poner aquí 1, le voy a poner aquí 1, y si le pongo 1 nada más va a ser el que va a aplicar a la parte superior, ¿no? Ok, ahí está. Ahora, tengo una altura yo que estaba manejando acá, que es la altura total. Pero esa no va a ser la altura total de la cual voy a disponer. Esa altura que voy a poder modificar va a ser, en este caso, la altura descontándole la base. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el alto del lado lateral, que ya tenía yo calculado, alto lateral. Ese va a ser la altura con la cual voy a disponer para definir la separación del número de entrepaños. Aquí está. Ahora vamos aquí al 3D. Bueno, ya tengo el entrepaños y aquí le vamos a poner entonces a qué altura se va a desplazar, y esa altura va a ser esta. Altura de separaciones. ADZ, altura de separaciones. Veamos entonces el resultado en 3D. A ver, aquí que tenemos es que esto va unido, creo. Voy a revisar aquí mi altura, separaciones, copiar C y pegamos acá. Voy a revisar el script. A ver, revisemos. Checar. Aquí dice variable no inicializada en la línea 12. Lado lateral
alto lado lateral, es alto lado lateral entre número de entrepaños. Aquí es número de panos. Número de entrepanos. Ese era el dato. Listo, revisamos. Ya está correcto. Revisamos el 3D y aquí lo tenemos. Entonces, veamos acá el resultado. Acá hay algo que está fallando. Vean. Vamos a ver qué pasa. Aquí en mis fórmulas a lo mejor estoy equivocado. Voy a poner por acá la ventana 3D. Y voy a cerrar el navegador. A ver. Ok, a esta distribución le tengo que agregar aquí la altura ADDZ, perdón. El modificador dice ADDZ altura de separaciones, no sería esa, sería ADDZ la base, sería espesor de la base. Y sería aquí, perdón, está bien eso, la altura de separaciones, pero adicional a eso, le voy a poner otro desplazamiento, ADDZ, sería lo que es el espesor de la base. Espesor base. Y ahí lo tenemos. Aquí está. Y la altura sería la altura de las separaciones menos el espesor de la base menos el espesor de material. Ahí está, esa es la fórmula. Y va a tener también un desplazamiento, en este caso, lateral, que va a ser a ddx. Y le ponemos acá, que es el espesor de material. Y ahí está. Ya quedó. Ahora, como todo esto obedece una fórmula y está basada en la altura, voy aquí a parámetros y voy a cambiar aquí la altura, por ejemplo, del objeto, lo voy a cambiar de 1 a 0.80. Vamos a probar que esté funcionando todo. Y ahí está funcionando todo correctamente. Y por último voy a borrar acá los modificadores. Sería del y del 3. Y va a regresar de vuelta el origen local al origen global. Ahí está. Bueno, pero ahora todo esto estoy aquí ocupando por partes. Obviamente que se va a afectar por unas, en este caso, unas opciones que yo le quiero poner a mi mueble. De manera que en esas opciones yo pueda controlar que se apaguen o que existan los lados laterales. Para ello me voy aquí a parámetros y vamos a crear las constantes. Vamos a comenzar, le voy a poner aquí nuevo. Van a ser tres las opciones. Y las opciones va a ser primero el lado derecho. Luego el lado izquierdo. Y luego el trasero, lado trasero. Y vamos a poner aquí las opciones para prender y apagar, que van a ser booleanos. Y acá los nombres de las variables que van a aparecer, va a ser lado derecho, lado izquierdo, lado trasero. Y ahí está. Los voy a tener activados, ¿sí? De manera que cada que active las casillas o que las desactive, aparezcan y desaparezcan los lados. Ahora, ¿cómo vamos a controlar ese script? Bueno, pues lo que vamos a hacer nosotros es ocupar ya en forma un script que va a emplear cada una de las secciones que yo vine ya creando. Ese script va a ser al principio. Vamos aquí a ponerlo. Después del block de la base
vamos a empezar a utilizar un script que se va a llamar if lateral izquierdo, que es igual a 1, entonces que llame, que goSub, que se vaya o que llame el script que está en contenido en la parte que dice lateral, lado lateral izquierdo, que se vaya a esa sección, ¿sí? Va a ser efectivamente 1, va a irse aquí a la parte del script del lado izquierdo, va a leer todo este script y después tiene que regresar de vuelta al origen. Le voy a poner aquí return para que regrese y va a regresar acá, donde finalmente tengo que ponerle aquí una traba para que no siga leyendo de corrido lo que sigue después de todo esto, que va a ser finalizar, end. Ahora voy a continuar poniendo estas opciones. Lateral derecho es igual, se llama así, lado es lado derecho, lado izquierdo, lado derecho, lado derecho, es lateral, a ver, le puse lateral, es lado derecho, control C, control V acá, es lado derecho, y aquí es lado izquierdo, es igual a 1, entonces then goSub, lado lateral derecho, cerramos comillas, igual se va aquí a leer esta parte del script, y tengo que poner aquí el valor de return para que regrese, y ya lo va a regresar otra vez, y if lado trasero es igual a 1, then goSub, lea lo que sería el lado trasero. Lado trasero. Y también igual se va a leer aquí el script del lado trasero y tengo que poner el valor de return para que regrese. Y vamos a ver aquí cómo se ve esto. Ahí lo tenemos. A ver, vamos a revisar parámetros. Y apagamos el lado derecho. Apagamos el lado izquierdo. Perfecto. Y falta el lado trasero. Y ahí está. Perfecto. Bueno, ahora faltan lo que son las repisas. ¿Sí? Y acá por defecto va a ser un solo entrepaño. El que tengo activado es un solo entrepaño, pero puedo ponerle más entrepaños. Entonces vamos a irnos aquí al 3D. Y en el script de los entrepaños vamos a poner acá nosotros el if. Sería una función que se llama for. For igual a 1. For i igual a 1. To al número, sería la constante que tengo acá, número de entrepanos. Veamos. A ver, aquí. Número de entrepanos. ¿Qué significa esto? Pues que se va a ir haciendo una copia, en este caso que va a comenzar con el valor de 1, que es la que tengo por defecto, y va a generarse esa función que está abajo de este for. Se van a generar, se va a repetir lo que está abajo, el número de entrepanos, tantas veces como el número de entrepaños. Ahí está. Y esto lo voy a cambiar de posición. Se va a generar el block. Bueno, sí, está bien así. Se va a generar el block. Y al final le tengo que poner aquí next y para que continúe repitiendo la instrucción varias veces. Y ahora le pongo acá return. Bueno, no, esto no va a ser return. Esto es así. Aquí solamente en mi línea de datos le voy a poner aquí goSub. Y le vamos a poner aquí el que se vaya a la línea de entrepaños. Entrepaños. Aquí a la línea, a la sección de entrepaños le ponen la instrucción de return para que regrese.
Revisamos el script, está correcto. Y ahora vamos a ver el resultado. En parámetros, vamos a apagar los lados. Y el número de entrepaños lo voy a cambiar aquí por 2. Y tengo este resultado. Vamos a ver qué hacemos para corregir esto. ¿Se dan cuenta? Hay algo raro ahí. Veamos. Regresémonos al script 3D. Vamos a replantearnos entonces todas estas fórmulas que están acá para ver cómo lo corregimos. Bueno, el error obviamente lo tenemos en la A de Z, que es la altura que se van a separar, en este caso, los blocks. Porque se dan cuenta es lo que está fallando. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos un error que es el del. Voy a omitirlo y veamos, ahí lo tenemos. Del. Si borramos esto, voy a activar los lados para tenerlo de referencia, un lado. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ese es el detalle que tenemos ahí. Que este del estaba borrando el desplazamiento. Lo estaba borrando, entonces no aplicaba el número de separaciones. Lo voy a borrar aquí del. Sin embargo, sí hay que borrarlo. Y al final acá le vamos a poner del. Y van a ser, en este caso, 1, 2. Más el número de copias que se van a generar, porque se van a generar tantas modificaciones acá como el número de entrepaños, más el número de entrepanos. Y lo ponemos así. Y listo, ya quedó. A mí me gusta siempre regresar, en este caso, el origen local al origen global, que quede en ceros. Ahí lo tenemos. Ese es el detalle que tenía. Entonces apagamos todo esto. Y ya tenemos nuestro mueble. Ahí tenemos el número de entrepaños. A ver. El número de entrepaños obviamente que va a ser 1, 2 y 3. Ahí está. Si le pongo 1, solamente va a ser 1. Si le ponemos acá 5, van a ser 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Eso solo va a ser una fórmula. Ok, ya tenemos acá nuestras opciones para prender y apagar los lados. Va muy bien todo esto. Ahora ya tenemos todo eso configurado. Vamos a ponerle materiales. Vamos a poner aquí nuevo. Dos tipos de materiales. Uno va a ser el vertical y otro va a ser el horizontal. Le ponemos aquí material horizontal y material vertical. Como ustedes saben, en las opciones de material tengo manera yo de cambiar la orientación de la textura. Aquí por defecto de material le voy a poner aquí horizontal y material vertical. Por defecto el programa trae ya cargados unos materiales, unas superficies, y tenemos aquí unas que son las maderas. Tenemos aquí madera caoba horizontal y madera caoba vertical, que la textura cambia de su posición de posición horizontal a posición vertical. ¿Sí? Eso es para que se vea coherente la textura con el tipo de cara que voy a aplicarlo. Entonces vamos a irnos al 3D. Y en cada script le vamos a aplicar el material. Por ejemplo, en los lados laterales le voy a poner aquí material es igual al material vertical. Si copiamos esto y también va a aplicar para el lado derecho y va a aplicar para el lado trasero, pero para los entrepaños va a ser material y le ponemos material horizontal. Vamos a ver el resultado y ahí lo tenemos. Falta el material de la base, que es este al inicio,
Pongo acá material horizontal. Veamos. Es que falta acá material horizontal. Ya está. Ok, perfecto. Ahora la pluma con la que se está graficando todo esto, voy a ponerla al principio. Acá, pen. Le voy a poner aquí pen 3D. Y en parámetros vamos a crear igual plumas. O ya tenemos acá unas plumas de contorno, que es la gs-com-pen. Es la que voy a aplicar entonces. Voy a separar por acá mi script para ver el nombre del parámetro. A ver, hasta arriba. Voy a aplicar la misma pluma para el 2D que para el 3D. gs-cont-pen. Estamos aplicando ya una variable que tiene por defecto el programa. Ahí está. Generalmente en las plumas tenemos la número 4, que es la que aplica para objetos, es la que le voy a dejar ahorita. Ok. Ahora vamos a hacer el script 3D. Perdón, el script 2D. Vamos a irnos aquí al 2D. Y en el 2D vamos a aplicar nosotros primero la pluma, que es pen. Y la que acabo de crear, pero la voy a copiar solamente así. Copiar, control C, control V. Podría yo ocupar la función de project y 2 y voy a copiar la misma, el mismo tamaño que tengo o la misma vista que tengo yo en planta del objeto y me ahorro el script. Pero quiero hacerlo en 2D. Entonces voy a poner aquí la función que es rec 2, rectángulo 2. El origen, aquí tenemos dos variables que le tenemos que poner. Una que es el punto del origen del rectángulo y el otro la esquina diagonal, en este caso, para que me grafique lo que sería el rectángulo. Entonces comenzamos con 0,0. Ahí comenzamos y luego le damos unos espacios y le vamos a poner la final, que va a ser el largo A sobre el eje de las X. Y luego el ancho, que va a ser B sobre el eje de las Y. Revisamos el script y vamos a ver el resultado en la vista 2D. Ahí lo tenemos. Al cambiar las dimensiones del objeto, obviamente que va a cambiar automáticamente esta vista igual. Se dan cuenta acá, imagínense aquí que tenemos 4 lados, 4 cuadrantes, y estamos graficando en el cuadrante positivo, de los positivos, que es el cuadrante 1. Aquí está, donde X y Y son positivos. Bueno, corresponde al mismo cuadrante donde graficamos nosotros el objeto 3D. Ok, ahora yo quiero que este objeto finalmente yo lo pueda pues controlar, ¿sí? Controlar las dimensiones al momento de que yo lo pueda poner en planta, tenga yo unos hotspots para poder controlar el largo y el ancho del objeto. Lo quiero controlar en 2D y en 3D. Ahora, ¿cómo le vamos a agregar ese control? Bueno, vamos a comenzar con el 2D y vamos a empezar a poner aquí nuestro script, que es hotspot 2. Le vamos a poner las coordenadas, que en este caso son los de la base, que es 0,0, el identificador, que le voy a poner un ID, luego qué variable voy a controlar, entonces la variable A, y luego dentro de los parámetros adicionales le voy a poner aquí una fórmula para que se vuelva, pues vaya cambiando el identificador de cada uno de cada una de las partes del script, que es esta. Ok, ahora ya está así. Un ID lo voy a declarar yo en el maestro. Aquí. Un ID. Y vamos a comenzar con un ID de número 1. Si como ustedes saben no se pueden repetir, tiene que ir consecutivo. Ahí está. Ese es el de la base. Ahora vamos a poner el que se va a mover, que va a ser hotspot 2, y espacio, le ponemos 0, lo vamos a poner nosotros sobre el eje de las X, entonces aquí va a ser A,
Perdón, aquí entonces estamos mal. Sería A, 0, 1 ID. No tiene caso que estoy yo fijándome entre que si son altas perdón, mayúsculas o minúsculas las variables. Eso le da igual al programa, pero para no perderme voy mezclándolas, ¿no? Para que sepa yo cuál es cuál. Entonces ahora le ponemos aquí qué variable voy a mover, que es la A, y copiamos este script. Este se va a ir repitiendo. Ahora el que sigue, hotspot 2, el de referencia va a ser negativo al de la base, y le ponemos igual, copiamos todo esto. Ya lo ponemos. Entonces lo voy a comentar acá. Este es el de la base. Ese es el de movimiento. Y aquí ese es el de referencia. Esto va a permitir controlar el largo. Le pongo acá largo. Ahora vamos a copiar todo esto y le vamos a poner aquí para controlar el ancho. Y el ancho aquí le vamos a poner aquí que va a ser B en lugar de A. Ahí está. Y aquí va a ser 0 en X y B en Y. Ahora le damos aquí revisar script. Y dice falta coma en la lista de parámetros en la línea 5. Vamos a darle parar y revisemos. Entonces, ¿cómo está esto? A ver. 0,0, un ID, coma. Y aquí falta la coma. Y falta la referencia de qué trata esto. Aquí me equivoqué también. Coma 2, coma 3. Voy a poner tabulación para que no me pierda. Recuerden que ese identificador es para que sepamos si es base o movimiento referencia. Entonces para la base es 1, para movimiento es 2 y para la referencia es 3. Ahí está, revisamos. Está correcto, ok. Ya está entonces ya está mi hotspot para controlar en planta lo que sería el largo y el ancho. Ahora me voy aquí al 3D y voy a hacer también unos hotspots para controlar eso. En ese caso, los hotspots los voy a poner al inicio de todo esto. Después de material, voy a poner los hotspots. Me voy a ahorrar parte del script. Voy a copiar todo esto nuevamente. Y lo voy a pegar acá en 3D. Ahora el hotspot de 3D al 2D va a cambiar en esto. En que la instrucción en 3D simplemente es hotspot. No es hotspot 2. Y que aparte de eso, a las coordenadas le tengo que poner la coordenada de Z. Aquí todas van a ser 0. Ahí está. Solamente le agrego el 0 al final. Aquí esto. Le pongo revisar script y listo. Ahora necesito otro hotspot que es con el que voy a controlar yo la altura. Le vamos a poner aquí la altura. Y voy a copiar el último. Control C. Y ahí está. Y aquí la variable que voy a controlar entonces va a ser la de ZZ, Y, ZX. Esa es la que voy a controlar. ¿Dónde quiero que aparezca esta variable? La voy a poner acá, que aparezca en donde va a estar el resultado de A y B. Va a ser 0 acá, perdón. Coma. Y aquí sería B. Voy a poner aquí B. Veamos entonces aquí. Está. La base va a ser aquí A y B. Y va a ser 0 y luego A y B. Lo voy a dejar así, ahorita probamos. A ver, voy a poner aquí revisar script. Y el script está correcto, ok. Ahora veamos aquí la vista 3D.
Y en parámetros le voy a poner acá el número de entrepaños, lo voy a poner aquí en 1. Ahora en los valores, yo quiero que los valores estén de alguna manera bloqueados para ciertos valores. Uno de ellos va a ser la altura, otro va a ser en este caso el número de separaciones y otro también podría ser el ancho. Esos límites que le voy a poner a mi objeto es para que no haya errores después. Entonces le voy a poner aquí la variable values, valores. Vamos a poner el valor primero para la altura, ZZ, Y, perdón, es ZZ, YZX, y el valor que voy a tener aquí como límite sería, en este caso, vamos a poner acá, que voy a tener un rango de valores. Ese rango de valores, rang, le pongo acá corchetes, va a comenzar, va a tener como límite, en este caso, le voy a poner aquí 0.30 centímetros. Va a ser lo mínimo que voy a poder ocupar como altura. Y le pongo acá, vamos a ponerle aquí, cerrar corchete. Y luego valores, le ponemos aquí el número de separaciones o número de entrepanos, que es este. Control C. Va a tener aquí número de entrepanos. El límite va a ser rango. Va a ser 1. A partir de 1 en adelante. Le ponemos aquí. Cerramos con paréntesis. ¿Qué otra cosa le puedo poner como límites? Nada más, eso es lo que voy a tener aquí. Acá se me olvidó poner esto que está en modo título. Y ya está, ahí lo tengo. Esas son mis variables. Ahora yo quiero generar un despiece. Voy a irme aquí a propiedades. Y vamos a generar un despiece de en este caso, de mi mueble. Voy a poner aquí una nueva sección, aquí mis parámetros, que se va a llamar despiece. O cuantificación, le voy a poner aquí cuantificación. Y acá le voy a poner aquí despiece a la variable. Y va a ser una variable que va a ser opcional, si yo la quiero activar o desactivar para que me genere el despiece. Despiece, ahí está. Ahora en las propiedades, que ese script es para generar cuantificaciones, le voy a poner aquí en este caso, una función que se llama component, que es componente. Y ese componente voy a tener, vamos a buscarlo aquí en el manual de referencia para que vean a qué me refiero. Control F, eso no lo habíamos visto. Component, busquemos. Voy a comenzar aquí al inicio. Y aquí está. Sí, es del script de propiedades. Le pongo aquí component. Y componente, voy a tener aquí el nombre del componente, la cantidad del componente y la unidad. Proporcional con, etcétera. Esto se refiere a datos que se enlazan con bases de datos de ArchiCAD. Voy a ocupar nada más ahorita esto. Control C. Lo voy a pegar aquí arriba y le voy a poner aquí, lo voy a comentar. Y ahora vamos a poner nada más component. El nombre le vamos a poner aquí lado izquierdo. O más bien ya aquí no sería lado izquierdo. Aquí sería, bueno, le voy a poner lateral izquierdo. Y le voy a poner de qué está hecho, que es placa de triply. Y le vamos a poner comillas y le vamos a sumar más
¿Y de qué va a estar hecha esa placa? Le voy a poner aquí el número de repisas, nada más así, placa repisas. Bueno, a ver, vamos a hacer algo mejor. Vamos a borrar todo esto. Y pensemos bien cómo vamos a hacer esto. Ok, bueno, necesito yo reportar cada parte del mueble. Cada placa del mueble y quiero que me dé el nombre de la placa, a qué lado corresponde y las dimensiones. Entonces vamos a comenzar con un script así. El nombre, los nombres. Voy a poner aquí nombres. El primer nombre va a ser el placa, le voy a poner aquí placa lateral izquierdo. Todo en mayúsculas. Placa lateral izquierdo. Y va a ser igual, el nombre va a ser igual a, le voy a poner entre comillas, lateral izquierdo, y le pongo acá de placa, o así le pongo placa de triple de, cierro comillas, y ahora le voy a poner aquí más, vamos a poner aquí las dimensiones del lateral, le ponemos primero largo y luego el ancho, entonces aquí el largo sería lo que correspondería al alto, y el ancho sería el ancho del mueble. Entonces aquí le vamos a poner una función que se llama string, que es para convertir el número a texto, y le vamos a poner aquí la variable que queremos convertir, o el número que queremos convertir en este caso, que va a ser el de el ancho. Si recordamos, es el ancho, sería b, coma, le ponemos acá el dato de la longitud que vamos a tensar en este caso del número, y el número de dígitos que vamos a ocupar, que van a ser 3. Cerramos aquí la comilla, digo el paréntesis, y luego más, y le ponemos acá comilla, espacio, x, espacio, y cerramos con comillas, y otra vez más, y le vamos a poner string, otra vez, string, o sea, abrimos comillas, digo, abrimos paréntesis, la altura que va a ser, en este caso, si mal no recuerdo, aquí en el maestro lo tenemos, es el alto lado lateral, coma 8, coma 3, y cerramos paréntesis. Al final esto va a arrojar un nombre del componente, que va a ser, va a estar compuesto por, en este caso, el nombre lateral izquierdo, placa de triple D, y me va a dar las dimensiones de la placa. Ok, ahora hacemos lo mismo con el lado derecho, solamente que va a cambiar aquí a derecho, lateral derecho, derecho, y aquí van a ser las mismas dimensiones, y el lado la placa trasera, placa lateral, aquí le voy a poner placa trasero, placa trasera, trasera, y dice lateral, aquí entonces el lateral va a ser trasero, lado trasero, y me parece que aquí vamos a cambiar el largo, porque aquí ya sería, no estaríamos hablando de B, sería ya de A, y el mismo alto, que están las dimensiones de las placas. Y ahora tenemos las dimensiones de lo que sería la base, y lo que son en este caso, las repisas o los entrepaños. Placa repisas, lo voy a poner aquí. Es igual, y le ponemos acá repisas o entrepaños. Entrepaños.
entrepaños. No se llama repisas, son entrepaños. Es igual y le ponemos acá placa de triple. Voy a copiar todo esto. Y las dimensiones de esto entonces van a ser, vamos a buscar qué dimensiones le puse a la placa de entrepaños. Ya. Entrepaños, va a estar conformado por el largo, lado trasero. Aquí está. Y el ancho, aquí sería, vamos a poner acá. Lo podemos poner también como fórmula. Copiar control C así como está acá. Y ya está. Revisamos el script y estamos correctos. Por último, la placa de la base. La placa de la base va a ser, en este caso, igual. La placa de la base voy a hacer que sea de madera maciza. Entonces aquí le vamos a poner aquí base. Y le ponemos acá madera de caoba, ¿no? La caoba. Cerramos comillas y le ponemos las dimensiones. Voy a copiar todo esto. Control C, lo voy a poner aquí abajo. De largo va a ser A y de ancho va a ser B. Ahora sí, vamos a reportar los componentes. Component. Y vamos a reportar, vamos a poner aquí cada uno de los componentes. Los voy a poner en serie. Primero va a ser el lateral izquierdo. Ahí está. Component y le ponemos acá el nombre. Sería entonces placa lateral izquierdo. Aquí ya solamente voy a poner la variable. Ya la declaré. Le ponemos coma. La cantidad. La cantidad aquí va a depender, en este caso, pues del número de piezas que va a tener en mi mueble. Y las piezas obviamente que solamente va a tener una pieza del lado lateral. Y la unidad le voy a poner aquí pieza. Voy a copiar todo esto y vamos a irlo copiando acá. Vamos a copiar las 4 veces que necesito. Son 5. Después pongo acá el derecho. Derecho. Y aquí le pongo lateral derecho. Una pieza y luego placa trasera. Trasera. Aquí sería trasero. Lado trasero. Y luego sería entrepaños. Componen. Aquí le ponemos placa entrepaños. Entrepaños. Acá las piezas van a ser el número de entrepaños. Entonces copiamos acá el parámetro. Control C. Y lo ponemos acá en lugar de 1 le ponemos acá la variable. Y por último la placa de la base. Sería aquí la base. Placa base. Igual va a ser una sola pieza. Listo, ya quedó. Ya están todas. Ahí lo tenemos. Ahora lo separé así porque si bien va a reportar acá el número va a reportar las piezas, ese reporte también va a ir en consecuencia de que si están o no están habilitadas estas piezas, ¿sí? Si está habilitado el lado derecho, no tiene caso que se reporte el lado derecho. Digo que si está deshabilitado, no tiene caso que se reporte cada uno de estos lados. Entonces vamos a poner aquí una condicionante para el reporte, ¿sí? Le ponemos primero que si if despiece es igual a 1, entonces que se genere el despiece, then que se genere todo esto. Ahora,
le voy a poner otra condicionante aquí. Si es el despiece, entonces que se genere el despiece de la base y los entrepaños. Porque esos de por sí van a estar activados, esos van a estar por defecto. Y ahora los que son octativos son los laterales. Le voy a poner aquí if, otro if ahí dentro. If lateral, ¿cómo se llamaba la variable? Lateral, es lado, no le puse lateral, le puse lado derecho. Lado derecho es igual a 1. Then goes up. Y le ponemos acá que se vaya al lateral derecho. Entonces estos que están comentados los vamos a cambiar nosotros por una sección. Y le ponemos acá dos puntos. Ya no van a ser comentarios, van a ser ya como los nombres de la sección. Ahí está. Ahora repetimos todo este script para el lado izquierdo y el lado trasero. Lado izquierdo y lado trasero. ¿Sí se llamaba así? Lado trasero, sí. Y acá pues ya le ponemos a todas estas una variable de retorno. Return. Y por último return. Ahí está. Y aquí vamos a ir acabando con los if. Vamos a poner un cierre de los if. Le ponemos aquí end if. Y así se van a cerrar todas las condicionantes. Y queremos que aquí pare de leer el script. Le ponemos end. Y vamos a revisar. Revisar el script. Aquí dice palabras clave no pueden utilizarse como variables. Le damos parar en la línea 13. Aquí tenemos if despiece es igual a 1, then. Vamos a ver qué pasó ahí. Falta aquí el valor de 1. Revisamos. Se requiere expresión tipo string en la línea 15. Le damos parar. Veamos. Ok, aquí en el nombre de la unidad la tengo que poner entre comillas. Se requiere expresión tipo string. También aquí le tengo que poner comillas. Todas las unidades les voy a poner comillas. Ese era mi error. Revisar script. Y ya está correcto. Ok. Ahora vamos a agregar una imagen previa. Me voy a la vista 3D. Voy a ponerle aquí varios entrepaños para que se vea más coquetón. Le ponemos 3. Y le damos aquí un clic por esta esquina y otro clic izquierdo por esta esquina. Le damos control C. Nos vamos aquí a la imagen previa y le ponemos control V. Y lo pegamos. Y listo, ya quedó. Y no habíamos guardado el objeto. Le voy a dar acá en guardar. Y le vamos a poner el nombre, ejemplo, mueble. Ya tenía aquí ya uno que había hecho de prueba. Ejemplo, mueble, le voy a poner estante. Guardar. Y listo. Ya está guardado. El despiece lo voy a dejar por defecto activado. Y ya quedó. Ya está solucionado esto. Ahora en la URL le puedo poner aquí, le puedo poner una URL donde dice fabricante. Le puedo poner aquí la página donde está el fabricante. ¿Sí? Estos datos son importantes llenarlos para que si ocupamos nuestro mueble en un archivo BIMX, se pueda linkear, en este caso, alguna marca, alguna referencia por internet. Bueno, le voy a poner aquí en fabricante la dirección de mi canal de YouTube. Lo pego, control V, ya va a estar por defecto. Y ya está, listo.
Aquí dice parámetros de listado, parámetros adicionales, y tengo este que dice ancho, profundidad y altura. Yo quiero que me reporte aquí por defecto también igual aquí el ancho, el largo y el alto que tiene ya mi objeto por defecto. Me puedo ir aquí a valores, aquí a parámetros, y le puedo poner aquí arriba voy a crear una variable. Se va a llamar dato listado lista ancho, profundo y alto. Le voy a poner aquí y le ponemos igual a, y le ponemos acá entre comillas lo que va a ser texto ancho, cierro comillas, o es un espacio, le pongo aquí más y sería a. Luego sería ese string es srt a, 8, 3, cerramos comillas, más, entre comillas, profundidad, le ponemos comillas, un espacio, comillas más, str, le ponemos b, 8, le voy a poner nada más 2, para que sean 2 dígitos los que aparezcan acá. 2 dígitos nada más quiero. Y más, y va a ser el altura, y le pongo acá un espacio. En lugar de espacio aquí le voy a poner entonces una separación, una diagonal, y la altura le pongo aquí más, st, sería zz, yzx, 8, 2. Ahí está. Revisar script. El script está correcto. Ok, entonces en valores, valus de gs-honor-dimensions va a ser igual a datos, lista, ancho, profundidad y altura. Veamos. Revisar. Variable no inicializada. Parar. Me falta una A. Voy a revisar. No es un parámetro de nombre válido. Veamos. A ver, olvido las comillas. Ponemos aquí comillas. Y veamos. Ya aquí aparece por defecto el dato. Aquí después del string le voy a poner otra diagonal. Le voy a poner aquí más. Y otra diagonal en cada espacio. Y veamos aquí cómo aparece. Ahí está. Ancho, profundidad, altura. Ya está. Ese dato ya va a venir por defecto. Si cambio aquí las dimensiones del objeto, entonces va a cambiar automáticamente ese dato. Bueno, vamos a cerrar esto. Y vamos a probar nuestro mueble en este plano. Que ponemos aquí mueble. Lo colocamos aquí. Lo seleccionamos. Aquí están los dos hotspots. El del ancho. El del largo. El de largo también lo tenemos que condicionar. Miren, falta condicionar el largo. El ancho quedamos que también tenemos que condicionarlo. Vamos a ir a el script. Lo abrimos. Y nos vamos aquí al parámetros. Le ponemos valus. El de A. Vamos a ponerle un mínimo. El largo.
de 60 centímetros y al valor de B un límite de ancho de 30 centímetros. Guardamos y ahora cuando nosotros tratemos de hacer más chico el objeto de 30 no se va a poder, y cuando tratemos de hacerlo más pequeño de 60 tampoco se va a poder. Y ahora vamos a ver el 3D. Selecciono esto, clic derecho, mostrar, selección y marco en 3D. Y aquí tenemos nuestro objeto. Aquí tenemos el que sería la altura. Fíjense cómo está mal. Hay que arreglarlo. Vamos a arreglarlo. Vamos a abrir aquí, abrir objeto. Vamos al hotspot del alto. Aquí poner alto. Y tenemos que, tiene que estar aquí en A, B. El alto, control C. Aquí tiene que estar. Y en A y B también A y B. Pero la referencia va a ser negativa, -1. Cerramos. Y aquí lo tenemos. Como quedamos el hotspot mínimo, la altura mínima van a ser 30 centímetros. Le vamos a cambiar aquí el número de entrepaños. Vamos a poner entonces en lugar de 3, le pongo 5. Y ya está. Y ahora vamos a ver lo siguiente. Voy a abrir aquí el navegador. Y tenemos aquí en los listados, tenemos una sección que se llama listados aquí. Y tenemos acá este que se dice componentes. Le voy a dar clic aquí en básico, doble clic. Y vamos a ver esto. Aquí dice el despiece. Acá tenemos base madera de caoba de 1.01. Aquí están las dimensiones de la base. Una pieza. Entre paños, 5 piezas. Y lateral derecho, aquí tenemos la dimensión. Aquí hay que arreglar el script. Vamos a corregirlo. Abrir objeto. Propiedades. Tenemos acá el dato que está mal acá. Dice aquí lateral trasero. Tienen que irse aquí al lado. Está mal todo esto. Dice aquí, si el lado derecho está activado, entonces que se vaya a leer la sección lateral derecho. Se va a leer aquí lateral derecho. Y se regresa. Si el lado izquierdo está activado, que se vaya a la sección de lateral y aquí tiene que ser izquierdo. Se va aquí a la sección de lateral izquierdo y se regresa. Y dice aquí, si el lado trasero está activado, entonces que se vaya al lado trasero. Y ya lee el lado trasero y se regresa nuevamente, terminan las condicionantes y termina el script. Cerramos, guardar. Y a ver, vamos a ver aquí, ahora de vuelta el listado de componentes y aquí está. Si se dan cuenta, la base tiene unas dimensiones aquí diferentes a lo que sería las dimensiones del
en este caso de los entrepaños, más ancha. Ahí está. Ok, bueno, pues ya sería todo el procedimiento. Tengo ya un objeto que puede variar en dimensiones. Pueden ustedes cambiar la altura, el ancho, el largo, y aparte generar el despiece que se ocupa para hacer los pedidos de material. Se dieron cuenta, el procedimiento pues es un poco largo, no es fácil. Este es un ejemplo. Dependiendo de las condiciones de lo que quieran ustedes crear, va a ser igual el script. Este script es muy básico. Aquí partimos, como les vuelvo a repetir, nosotros de una idea. Entre más clara tengan la idea ustedes y tengan las especificaciones de los parámetros que necesitan, va a ser más fácil que puedan crear el script. Ok, entonces este es me parece que es el tercer ejemplo. Me faltan todavía otros dos más. Okay, cerramos aquí. Entonces cualquier duda o comentario lo dejan ahí abajo en la línea de comentarios y ojalá lo puedan aprovechar en sus trabajos. Gracias.